Ahora continuaremos entonces con algunos aspectos farmacocinéticos, ¿sí? Prácticamente muchas cefalosporinas sí se pueden administrar vía oral, pero la gran mayoría de ellas van a ser administradas parenteral porque suelen tener algunas cuestiones en una muy baja absorción por esta vía, ¿sí? Todas tienen muy buena distribución en casi todos los fluidos corporales. Y aquí hacer una pequeña nota. Cefasolina específicamente se ha demostrado que además de penetrar bien en los tejidos corporales, tiene muy buena penetración ósea. Entonces, cuando también suele haber infecciones a nivel de los huesos o, por ejemplo, para prevenir cuando hay cirugías ortopédicas, se recomienda este tipo de antibiótico para evitar infecciones, ¿sale? La gran mayoría no penetra bien en barrera hematoencefálica, excepto las que ya hemos dicho, que eran las de tercera generación, ¿sale? Y la eliminación prácticamente es sin cambios, casi así tal cual como entra, se elimina vía urinaria, excepto ceftriaxona, que pertenece también a las cefalosporinas de tercera generación, que esta su vía de excreción es vía hepática, es vía biliar, perdón, y esa es fecal, es vía intestinal, ¿sale? Entonces, pero es el único caso, es la única excepción para que también se la grabe. Prácticamente podríamos decir que vía oral se utilizan algunas de ellas, que las de las pocas que sí tienen buena absorción oral suelen ser utilizadas cuando estamos hablando de infecciones en dos casos, infecciones respiratorias y de tracto genitourinario. ¿Sale? Entonces son las únicas condiciones. Y casi todas se administran vía intravenosa por infecciones que son un poco más severas, más sistémicas, cuando tenemos meningitis, incluidos cuando tenemos microorganismos que son resistentes a algunos otros antibióticos y queremos hacer el efecto ya, ¿sale? Entonces, si hay una tendencia muy marcada en cuestión de las cefalosporinas que conforme más incrementamos nosotros la generación, también suele haber una mayor tendencia a ser administradas vía parenteral, ¿sale? Prácticamente como la vía de excreción también es vía renal, entonces, al igual que las penicilinas, como habíamos considerado, necesitamos hacer ajuste de dosis en los pacientes. Entonces, ojo con esto, porque si yo veo que mi paciente tiene una insuficiencia renal crónica y que ahí tengo que irme directamente a ver los resultados del laboratorio, a ver cómo está en la depuración de creatinina, no se estresen, lo vamos a ver en clínicos, pero necesito ir a checar cuánto es la tasa de filtración glomerular, porque si yo estoy administrándole la dosis habitual, ¿qué va a pasar? El paciente le va a costar un poco más de trabajo entonces excretar todo ese fármaco y va a empezar a acumularse y recordemos que eso se asocia más a alcanzar niveles tóxicos donde empiecen a aparecer efectos adversos, ¿sale? La única que no requiere ajuste de dosis por el mismo mecanismo de excreción que ya mencionamos es ceftriaxona, ¿sale? Entonces esa no hay problema porque la vía se va a ir por vía fecal, ¿sale? Entonces eso es importante. Y en cuestión de las reacciones adversas, que habíamos comentado que de las más comunes son las reacciones de hipersensibilidad. Realmente también las cefalosporinas son muy bien toleradas, pero dentro de las reacciones adversas más comunes son hipersensibilidad, sobre todo aquellos pacientes que tenemos nosotros antecedentes de que también fueron alérgicos a penicilina. Por similitudes estructurales de las moléculas, se ha visto que pudiera llegar a ser también un factor predisponente, ¿sale? Principalmente los más comunes eran con las de primera y segunda generación, por eso también viene parte el desarrollo de nuevas moléculas que no generen tanto este tipo de efectos adversos. Y en cuestión de toxicidad es muy, muy poco frecuente, pero en algunos casos irritación gastrointestinal, nefritis y dolor e inflamación cuando estamos hablando de la administración intravenosa intramuscular, ¿no? Pero pues como cualquier inyección. Entonces, eso es lo único importante. Y de interacciones farmacológicas, pues son tres las más rescatables. Primero que nada, hay muchos fármacos que pudieran llegar a ser nefrotóxicos, como algunos otros antibióticos que vamos a mencionar en esta semana, como los aminoglucósidos, algunos diuréticos como la furosemida o la misma anfotericina, pueden llegar también en el caso de estar en combinación, pueden potenciar la toxicidad de la misma cefalotina, cefasolina y cefalexina, ¿sale? Las cefalosporinas también que contienen un anillo metiltiotetrazol, como cefemandola, cefmetazola y cefoperazona, pueden destruir además microbiota intestinal. La microbiota intestinal aquí en este caso nos puede llegar a producir un pequeño porcentaje de vitamina K. Entonces, ¿qué va a pasar? Recuerden lo de la vitamina K. Estamos hablando de los anticoagulantes, como la warfarina, que cuando nosotros tenemos trastornos de coagulación, entonces pudiera llegar a
generar un aumento en la potencia de este anticoagulante y haber hemorragias espontáneas. Entonces, lo que se recomienda en estos casos es administrar vía oral vitamina K para compensar ese déficit que ya no vamos a poder entonces tener por algunas bacterias de la microbiota. ¿Sale? Y contraindicadísimos cefalosporinas y alcohol, porque muchos de estos antibióticos pueden llegar a tener efectos similares al disulfiram, que es el llamado efecto antabús, y que puede haber como descoordinación de algunos movimientos, o sea, como alteraciones en el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Entonces, pues no, prohibidísimos en ese aspecto. ¿Sale? Entonces, bueno, yo creo que por lo pronto sería todo lo que vamos a ir analizando de este grupo. Ya nada más en el caso de los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, nos hace falta este, el resto, ¿sí? Pero ya los demás son un poquito como más sencillos de ir ubicando. Entonces, ya eso es un poco menos de información. Lo más pesado realmente son penicilinas y cefalosporinas. Ya los demás son como información un poquito más desglosada. Entonces, ya para los demás les voy a ir a hacer como un videíto para cada uno de ellos. Sí, por esto sí los segmenté porque sí es un poco más extenso. ¿De acuerdo? Entonces, pues sigan estudiando y sigan revisando los videos. ¿Sale? Continuamos entonces con esa parte. Bye.